Correcto, entonces aquí vamos a continuar con los choques inelásticos, ejercicios de aplicación. Entonces aquí decimos que los choques inelásticos, entonces la forma de resolverla es basada en el mismo principio, el principio de conservación. Lo único que cambia es la parte que va después del choque. Decíamos que en los choques elásticos basados en el principio de conservación, entonces eran iguales tanto en su velocidad inicial, tanto en su velocidad inicial, debían ser iguales. Pero en este caso, como pues en el choque inelástico, dos objetos o dos cuerpos cuando colisionan, bueno, podría decirse que quedan pegados, parte de su momentum lineal o cantidad de movimiento se utiliza para deformar la masa del cuerpo, lo cual los convierte, por decirlo así, en un solo objeto o en un vector combinado. Que en este caso, pues una vez conjunto, se van a mover a la misma velocidad independientemente de la dirección en la cual salgan y pues que una vez combinado, la masa de los dos cuerpos va a proceder a unirse pues para hacer un combinado. Entonces, bueno, aquí tenemos la fórmula del principio de conservación que estábamos utilizando para choques elásticos. Entonces, como decíamos, aquí va a generar un cambio. Como decíamos, la parte izquierda simboliza el momento antes del choque y la parte derecha luego del igual es el momento después del choque. Aquí va a cambiar. Ya no va a ser igual a la masa del cuerpo 1 por su velocidad final más la masa del cuerpo 2 por su velocidad final. Como son un vector combinado, ambos cuerpos, al ser un solo objeto, se van a mover o se van a sincronizar a una misma velocidad, por lo cual aquí sería igual a la velocidad entre paréntesis por, como decíamos, cuando se combinan los dos objetos van a proceder a sumar sus masas. Entonces, la masa del cuerpo 1 más la masa del cuerpo 2 es el cambio que hay que aplicar en el principio de conservación para choques inelásticos, la parte después del choque. Entonces, para entenderlo mejor, lo podemos ver aquí en un ejercicio de aplicación. Entonces, aquí dice un cuerpo cuya masa es de 30 gramos, se mueve a la izquierda con una velocidad de menos 20 centímetros por segundo, que pues ya habíamos visto que aquí negativo es la parte izquierda del eje X. Choca con otro cuerpo cuya masa es de 150 gramos, que se mueve hacia la derecha con una velocidad de 80 centímetros sobre segundo. Al chocar quedan pegados. Determine la velocidad con que se mueve el conjunto después del choque. Entonces aquí primero pues procedemos a graficarlo. Aquí podemos ver entonces los cuerpos van en sentido contrario, chocan y uno de los cuerpos pues arrastra al otro ya que se volvieron un vector combinado, salen hacia la derecha. Aquí entonces pues definimos las variables que ya nos dieron. Nos dicen que el cuerpo A, en este momento pues el automóvil A, tiene una masa o un peso de 150 gramos, una velocidad inicial de 80 centímetros sobre segundo y pues la velocidad final que es la que tratamos de hallar o lo que vamos a verificar, nuestra incógnita. Y el cuerpo B tiene una masa o un peso de 30 gramos, velocidad inicial de 20 centímetros sobre segundo y pues una velocidad final incógnita. Entonces a continuación lo que vamos a hacer es empezar a seguir la fórmula. Entonces aquí vamos a copiarla. Antes de empezar, entonces como nosotros habíamos trabajado anteriormente, nosotros la fórmula la podemos modificar dependiendo de el dato que nosotros queramos saber o el dato que nosotros queramos despejar. En este caso, ¿qué me están pidiendo? Determine la velocidad que se mueve con la que se mueve el conjunto después del choque. Entonces aquí ya sabemos que después del choque es esta parte y esto simboliza la velocidad. Entonces aquí lo que vamos a hacer es despejar la velocidad para poder hallarla con los otros datos. Entonces aquí lo que haríamos sería que entonces la suma de las dos masas pasa de multiplicar a dividir. Pero entonces lo voy a mover aquí pues para que sea un poco más organizado. Entonces aquí ya tenemos esta parte. Simplemente la copiamos. Correcto. Y esto va a pasar a dividir las dos masas. Masa 1 más masa 2, masa del cuerpo 2. Correcto, entonces aquí ya despejamos entonces la velocidad para hallar el dato de este factor. Entonces aquí vamos a empezar a resolver la ecuación como nos empieza a solicitar. La masa del cuerpo 1, que serían 150, vamos a mover y agrandar esto un poco por aquí. Y lo agrandamos un poco. Correcto, entonces aquí entre paréntesis me dicen que 150 gramos
Correcto, por la velocidad inicial, que sería entonces 80 centímetros sobre segundo. Correcto, aquí más la masa del cuerpo 2, que serían 30 gramos. Correcto, por la velocidad inicial del segundo cuerpo, que recordemos aquí es menos 20, menos 20 centímetros sobre segundo. Correcto, entonces aquí ya tenemos como tal esta parte, ya sabemos que pues lo que estamos tratando de hallar es la velocidad, que pues aquí se me olvidó colocarla. Velocidad va a ser igual a la división de los términos a continuación. Aquí lo dividimos por la suma de las dos masas. 150 gramos más 30 gramos. Correcto, entonces aquí decimos que la velocidad es igual, voy a agrandar un poco esto. Correcto. Entonces la velocidad es igual, entonces primero realizamos las multiplicaciones, que aquí pues en este caso 150 por 80 nos daría un total de 1200 gramos por centímetro sobre segundo, que es su cantidad de movimiento, más aquí la multiplicación de 30 por 20, correcto, sería entonces 600. Pero aquí hay que recordar, positivo y negativo nos darían negativo, entonces aquí se coloca entre paréntesis. Pero bueno, aquí de todas maneras lo colocamos, asumimos que entre la operación de estos dos signos pues va a dar como tal negativo, o sea que terminaría siendo una resta a fin de cuentas. Correcto, entonces aquí y esto dividido sobre la suma de las masas, que 150 más 30 sería 180 gramos. Continuamos con el despeje, entonces aquí ya tenemos que 1200 menos 600 sería entonces aquí igualmente 600. Aquí me faltó agregar pues los gramos por centímetro sobre segundo. Correcto, entonces lo mismo aquí, 600 gramos por centímetro sobre segundo. Y esto nos da negativo porque positivo por negativo, negativo. Correcto. Entonces aquí ya realizamos como tal la división, contra 180 gramos. Y eso nos daría que la velocidad es igual a la división de estos dos, que sería 3.33, también negativo. Aquí no se nos puede olvidar. Correcto, negativo. Y centímetro sobre segundo. Aquí pues también lo que tenemos que hacer es que tenemos que despejar porque pues estamos buscando primero que nada la unidad de velocidad. Entonces aquí podemos despejar los gramos con gramos. Correcto, y nos queda centímetro sobre segundo. Entonces esa sería como tal la velocidad del vector combinado después del choque. Y pues así es básicamente como se resuelven este tipo de ejercicios dentro de pues varios tipos que se encuentran ya con coordenadas y mucho más, pero pues es como tal uno de los principios que se maneja tanto para choque elástico e inelástico.